Dicen que nunca hay que juzgar un libro por su portada. Sobre todo si se trata de un mortal que te acaba de romper el hombro en menos de medio segundo. ¿Sabes lo que dicen de las suposiciones? Bueno, al parecer, nadie me lo dijo antes de que decidiera agarrar el brazo de una humana en la cafetería de la academia. Me llamo Ketbar y sí, antes de que preguntes, soy tan estúpido como me hace parecer esta historia. Deja que te explique la situación. La cafetería de la Academia Militar Galáctica bullía con el caos habitual de 17 especies diferentes intentando almorzar sin envenenarse accidentalmente. Los recicladores de aire trabajaban horas extra para filtrar los aromas opuestos de los nutrientes krilianos a base de azufre y las dulces golosinas de metano que prefería el colectivo gaseoso. Me senté con mi grupo habitual de reclutas del Imperio Sentiano sintiéndome bastante bien conmigo mismo. ¿Por qué no debería? Era el mejor de mi clase en combate teórico, había memorizado todas las normas del manual militar estándar y podía desmontar un rifle de plasma con los ojos vendados. Mis escamas relucían de salud, las plumas de mi cresta estaban perfectamente erguidas y mi confianza oscilaba entre la arrogancia insufrible y el delirio absoluto. Fue entonces cuando la vi. Maya Rodríguez estaba sentada sola en una mesa de la esquina, devorando metódicamente lo que parecía comida terrestre de verdad. Proteínas de verdad, verduras de verdad, todo de verdad. Verla me revolvió el estómago. Pero claro, los habitantes de The Outworld siempre me habían parecido innecesariamente estrictos con sus dietas. Era pequeña para los estándares galácticos, quizá de 1,5 metros, con el pelo oscuro recogido en una coleta reglamentaria. Su uniforme le quedaba bien, su postura sugería disciplina y comía con la atención concentrada de alguien que se toma la nutrición en serio. No había nada particularmente amenazante en su apariencia, lo que demuestra cómo las apariencias pueden mentir sobre sus traseros escamosos. Mira eso, jadeó Griggs, mi compañero de litera, que poseía toda la conciencia social de un triturador de basura averiado. Pequeños habitantes de The Outworld sentados solos. Probablemente asustados de los soldados de verdad. Jack Moore, el comediante autoproclamado de nuestro escuadrón, se desahogó divertido. Quizás necesite que alguien le muestre cómo funcionan las cosas por aquí. Ya sabes, establecer la jerarquía. Y aquí es donde mi cerebro decidió tomarse unas vacaciones a lugares desconocidos, dejando solo a mi ego a cargo de la toma de decisiones. Miren esto, anuncié, poniéndome de pie con esa arrogancia que debería haber sido ilegal en 17 sistemas. Es hora de recordarles a estos humanos exactamente dónde se encuentran en la cadena alimenticia. Mis amigos se reclinaron para ver mejor lo que suponían que sería entretenimiento de primera. Caminé por la cafetería como si fuera el dueño del lugar, con el pecho inflado y las plumas de la cresta vibrando de presunción. Maya ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué a su mesa. Simplemente continuó comiendo su bárbara comida terrestre con precisión mecánica, ignorando por completo mi presencia. La falta de respeto me picó el orgullo como una quemadura de plasma. «Hola, pequeño humano», dije, usando el tono que había perfeccionado para dirigirme a las especies inferiores. «Esta mesa está reservada para militares de verdad». Levantó la vista brevemente, sus ojos marrones observando mi apariencia con el mismo interés que mostraría al menú de una cafetería. Luego volvió a comer. El despido me golpeó el ego como un meteorito. Detrás de mí podía oír a mis amigos riéndose disimuladamente, esperando a ver cómo manejaba ser ignorado por un simple mortal. Mi reputación exigía acción. Así que hice la mayor estupidez posible. La agarré del brazo. No con suavidad. No como un gesto de cortesía. Envolví mis dedos escamosos alrededor de su antebrazo y apreté, con la intención de levantarla de su asiento y establecer mi dominio frente a toda la cafetería. Lo que sucedió a continuación duró aproximadamente 0,3 segundos. La mano libre de Maya se movió más rápido de lo que mi cerebro podía procesar. En un momento me estaba felicitando por mi audaz movimiento. Al momento siguiente,
El universo explotó en una agonía candente que comenzó en mi hombro e irradió hacia afuera como una supernova de puro dolor. El sonido que hizo la articulación de mi hombro al separarse de su cavidad me perseguirá en mis pesadillas por el resto de mi vida. Era en parte un crujido, en parte un chapoteo y en parte un desgarro húmedo que sugería que importantes estructuras anatómicas habían decidido estar en otro lugar. Me encontré boca abajo en el suelo de la cafetería, con el brazo torcido en un ángulo que definitivamente no aparecía en ningún libro de anatomía. Maya se sentó tranquilamente en su mesa, sin haberse levantado nunca, y reanudó su almuerzo como si nada hubiera pasado. Toda la cafetería se había quedado en silencio. 17 especies diferentes interrumpieron sus conversaciones a media frase para mirar al recluta sentiano retorciéndose en el suelo como pez fuera del agua. Mis amigos se quedaron paralizados en su mesa, con expresiones que alternaban entre la confusión, la sorpresa y el horror que poco a poco iba surgiendo. «Emergencia médica en la cafetería principal», dijo Maya conversando por su comunicador, su voz se oía con claridad en el repentino silencio. «Estoy en peligro de muerte, pero alguien va a necesitar una reconstrucción de hombro». Y así, amigos míos, aprendí que agarrar el brazo de una mujer humana es, en la escala de las peores decisiones de vida, algo intermedio entre hacer malabarismos con granadas activas y besar un conducto de plasma con lengua. La enfermería olía a antiséptico y a mi orgullo herido. La doctora Valterra, nuestra médica cualoxiana residente, se cernía sobre mi hombro destrozado con esa indiferencia profesional que, de alguna manera, lo empeoraba todo. Sus 6 brazos trabajaban en perfecta coordinación, escaneando, sondeando y emitiendo chasquidos decepcionados que realmente no necesitaba oír ahora mismo. «Y bien», anunció con su voz melodiosa, con un dejo de diversión apenas contenida. «Esto es impresionante. En todos mis años tratando heridas de combate, accidentes de entrenamiento y diversos incidentes estúpidos, nunca había visto una articulación del hombro tan separada. Completamente». Intenté levantar la cabeza de la mesa médica para mirarla fijamente, pero los analgésicos me hacían sentir como si nadara en nitrógeno líquido. «Arréglalo», gemí, mi voz saliendo como un gemido vergonzoso que definitivamente no encajaba con mi anterior arrogancia. «Oh, lo arreglaré». La doctora Valterra respondió, su tono sugiriendo que estaba disfrutando esto mucho más de lo que cualquier profesional médico debería. «Pero primero, revisemos las grabaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Con fines educativos, por supuesto». La pantalla holográfica parpadeó y cobró vida sobre mi cuerpo boca abajo, mostrando una vista aérea perfecta del incidente de la cafetería. Allí estaba yo, pavoneándome por el suelo como una especie de pavo real escamado, con el pecho inflado con una confianza fuera de lugar. El ángulo de la cámara capturó cada detalle de mi acercamiento, mi expresión condescendiente y la completa falta de interés de Maya en mi presencia. «Fíjate en la postura del sujeto». La doctora Valterra narró como si estuviera impartiendo un seminario médico. «El comportamiento clásico de exhibición de un macho alfa. Las plumas de la cresta en máxima extensión. La cola en alto, los hombros hacia atrás. Sobrecompensación de libro de texto para el complejo de inferioridad de especie». «No tengo complejo de inferioridad de especie», protestaba cada semana, aunque las palabras sonaban patéticas incluso para mí. «Oh, pero tú sí», dijo una voz familiar desde la entrada de la enfermería. Maya Rodríguez estaba en la puerta, todavía con su uniforme, completamente imperturbable por nuestro encuentro anterior. «¿Te importa si entro? Quería asegurarme de que estabas bien». La audacia. La absoluta y alucinante audacia de esta humana que se presentaba a verme después de haber reconstruido la articulación de mi hombro en una obra de arte abstracto. Una parte de mí quería gruñirle, exigirle que se fuera inmediatamente. La otra parte, la que ahora recibía analgésicos fuertes, simplemente la miraba fascinada. «Por supuesto, la doctora». Valterra hizo un gesto amable con 2 de sus brazos mientras continuaba su examen con los otros 4.
Quizás podrías ayudarme a comprender la biomecánica de lo que estamos presenciando aquí. Maya se acercó a la pantalla holográfica, y observé con creciente horror cómo analizaba mi humillación con distanciamiento clínico. Manipulación articular estándar, dijo con tono informal, como si hablara del tiempo. Técnica defensiva básica. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo, chillé, subiendo la voz varias octavas de lo que la dignidad me permitía. Me destrozaste el hombro entero en menos de medio segundo. Redirigí tu agarre y usé tu propio impulso en tu contra, corrigió Maya con paciencia. Si hubiera querido destrozarte el hombro, te encontrarías con una reconstrucción quirúrgica en lugar de una simple dislocación. La doctora Valterra emitió un zumbido interesado. Muéstrame, pidió, señalando el holograma congelado. Fotograma a fotograma, por favor. Maya asintió y manipuló los controles de la pantalla. La grabación avanzaba fotograma a fotograma, mostrando mi mano haciendo contacto con su brazo, su respuesta instantánea, el ángulo preciso de su contraataque y el momento exacto en que la articulación de mi hombro decidió que ya había tenido suficiente de mis tonterías. ¿Ves? Maya señaló la pantalla. Él agarró con su mano dominante, tiró hacia su cuerpo, poniendo todo su peso sobre él. El clásico movimiento de matón. Solo tuve que girar su muñeca en sentido contrario a las agujas del reloj mientras aplicaba presión hacia arriba sobre la articulación del codo. La física hizo el resto. Fascinante, murmuró la doctora Valterra, tomando notas en su libreta médica. ¿Y la velocidad de ejecución? Memoria muscular, respondió Maya encogiéndose de hombros, lo que de alguna manera me hizo sentir aún más pequeño. En la Tierra, empezamos el entrenamiento de combate bastante jóvenes. La defensa personal básica se vuelve tan automática como respirar. Volví a ver la grabación, viendo mi ataque desde la perspectiva de Maya por primera vez. Lo que me había parecido un movimiento de poder dominante parecía patéticamente lento y torpe comparado con su respuesta. Me había neutralizado antes de que terminara de agarrarme. Se movió con una eficiencia que delataba años de entrenamiento, y lo hizo todo sin siquiera levantarse de la silla. ¿Cuántas veces has hecho algo así?, pregunté, temiendo la respuesta. Maya consideró la pregunta seriamente. ¿Intencionalmente? Probablemente era la primera vez en unos 6 meses. Normalmente, la gente aprende a no agarrar a desconocidos después de las primeras demostraciones. Primeras demostraciones, repetí aturdido. Ah, sí, intervino la doctora Valterra alegremente. Hemos tenido bastantes incidentes desde que los humanos se unieron a la academia. Nada tan espectacular, claro, pero suficientes para establecer un patrón. Deberías haber investigado, cadete Ketvar. ¿Investigar? Claro. Porque claramente debería haber sabido que el pequeño y silencioso humano sentado solo en la cafetería era al parecer una especie de especialista en combate capaz de desmantelar alienígenas demasiado confiados sin perder el paso. Maya acercó una silla junto a mi mesa médica, su expresión cambiando a algo que podría haber sido de compasión si no la hubiera sabido. Mira, dijo, siento lo de tu hombro. Honestamente pensé que solo estabas siendo desagradable, no que de verdad me agarrarías. Si me hubiera dado cuenta de que eras tan ignorante sobre las capacidades humanas, podría haber sido más indulgente contigo. ¿Podría haberlo hecho? Grité. Grazné. Sonrió, y por primera vez vislumbré algo que me hizo hormiguear las escamas con un cansancio instintivo. Bueno, probablemente no. Realmente no nos gusta que nos agarren desconocidos. Algo sobre nuestra psicología evolutiva y nuestros problemas de espacio personal. La doctora Beltara terminó su examen y empezó a preparar el equipo para la reconstrucción de mi hombro. Esto va a doler, me informó alegremente. Bastante, la verdad. Pero no te preocupes, tendrás tiempo de sobra para reflexionar sobre tus decisiones vitales mientras te recuperas.
Mientras el equipo médico cobraba vida y Maya se recostaba para observar mi rehabilitación con una diversión apenas disimulada, no pude evitar preguntarme cuántos otros datos básicos sobre los humanos había logrado ignorar por completo durante mi brillante formación militar. El comandante Zulrón llegó 3 horas después de que mi hombro hubiera sido correctamente reubicado y asegurado con un arnés de bioregeneración que me hacía parecer como si hubiera perdido una discusión con una máquina de construcción. El comandante altariano llenó la puerta con su imponente corpulencia. Cruzó los brazos en una configuración que universalmente se traducía en que alguien está a punto de tener un día muy malo. Cadete Ketbar, retumbó, con la autoridad que hacía que los oficiales subalternos se mearan en 17 sistemas estelares. ¿Podría explicarme cómo una visita rutinaria a la cafetería le obligó a necesitar atención médica de emergencia? Abrí la boca para lanzarme a lo que había planeado que fuera un relato heroico de los hechos, pero el doctor Belterra me interrumpió amablemente. Quizás deberíamos revisar primero el expediente completo del incidente, comandante. Creo que le resultará bastante instructivo. La pantalla holográfica se expandió para mostrar no solo las imágenes de la cafetería, sino también mi historial académico completo, evaluaciones psicológicas y lo que parecía ser un análisis detallado de mi rendimiento en el entrenamiento. Observé mi promedio, mis índices de confianza y mis puntuaciones teóricas de combate desfilar en un desfile de logros académicos que de repente me pareció insignificante. Ah, sí, reflexionó el comandante Zulrán, estudiando mi expediente con la expresión de quien descubre un insecto particularmente desagradable en su desayuno. Máximas calificaciones en xenobiología teórica, calificaciones perfectas en el curso de relaciones interespecies, y al parecer, ninguna comprensión práctica de ninguna de las dos materias. Señor, ¿puedo explicarlo? ¿Puede usted? Los brazos secundarios del comandante señalaron la grabación congelada de mi humillación en la cafetería. Porque desde donde estoy parado, parece que decidiste ser un yo estaba parado. Decidí agredir físicamente a una compañera cadete basándome en prejuicios de especie y una ignorancia asombrosa. Eso dolió. Principalmente porque era completamente preciso. No estaba tratando de agredir a nadie. Protesté. Solo estaba. ¿Solo qué? ¿Establecer dominio? ¿Enseñarle a la humana su lugar? ¿Demostrar la superioridad sentiana? La voz del comandante Zulrán bajó a un nivel que hizo vibrar el equipo médico. Dígame, cadete. Principalmente porque era completamente preciso. No estaba tratando de agredir a nadie. Protesté. Solo estaba. ¿Solo qué? ¿Establecer dominio? ¿Enseñarle a la humana su lugar? ¿Demostrar la superioridad sentiana? La voz del comandante Zulrón bajó a un nivel que hizo vibrar el equipo médico. Dígame, cadete. ¿Qué te enseñó exactamente tu curso de relaciones interespecies sobre los patrones de comportamiento humano? Me devané los sesos, tratando de recordar algo útil de esas clases por las que aparentemente había pasado sonámbulo. ¿Ahí? ¿Agresivo? ¿Territorial? ¿Primitivos comparados con especies más evolucionadas? El silencio que siguió a mi respuesta fue como una fuga de vacío en un traje espacial. El doctor Valterra emitió un sonido que podría haber sido de ahogo, mientras que la expresión del comandante Zulrón pasó por varias etapas de incredulidad antes de asentarse en lo que solo pude describir como decepción profesional. Cadete Ketbar, dijo finalmente, los humanos no son primitivos. Son habitantes de mundos de la muerte. ¿Entiende la diferencia? ¿No? ¿En serio? Lo admito. Admitió, lo cual aparentemente era la respuesta incorrecta, a juzgar por la forma en que sus 4 ojos se entrecerraron simultáneamente. Los humanos evolucionaron en un mundo de la muerte de clase 12, explicó el comandante Zulrán con la paciencia de quien se dirige a un niño particularmente lento. Su planeta intentó matarlos a diario durante millones de años. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, cambios climáticos, inestabilidad geológica, variaciones atmosféricas.
Algo que podría salir mal en un entorno planetario salió mal en la Tierra repetidamente. Durante eras geológicas, manipuló la pantalla holográfica para mostrar la historia biológica de la Tierra. Observé con creciente horror cómo la presentación detallaba extinciones masivas, edades de hielo, cataclismos volcánicos y presiones evolutivas que habrían exterminado a cualquier especie sensata. Los humanos no solo sobrevivieron a este entorno. El comandante continuó implacablemente. Prosperaron en él. Se convirtieron en los depredadores máximos de un planeta lleno de cosas diseñadas específicamente para comérselos. Desarrollaron reflejos, reconocimiento de patrones, capacidades de evaluación de amenazas, instintos de combate alimentario que les permitieron dominar uno de los entornos más hostiles del espacio conocido. La pantalla cambió para mostrar datos fisiológicos humanos, y sentí que la confianza que me quedaba se desvanecía como la atmósfera de un casco averiado. Tiempos de reacción que hacían que los míos parecieran glaciales. Densidad geológica que explicaba cómo Maya me había dominado con tanta facilidad. Velocidades de procesamiento geológico que hacían que mi pensamiento rápido pareciera escalas de tiempo geológicas. Pero lo parecen. Empecé débilmente. ¿Pequeño? ¿Débil? ¿Inofensivo? La risa del comandante Zulrón fue tan reconfortante como un cañón de plasma cargándose. Eso se llama camuflaje, cadete. Eso se llama cadete de camuflaje. Los humanos aprendieron muy pronto que parecer una amenaza te mata en un mundo mortal. Parecer inofensivo te acerca lo suficiente como para neutralizar amenazas reales. La doctora Belterra sacó archivos adicionales en su pantalla médica. Hemos tenido 47 incidentes desde que los humanos se unieron al programa de la Academia, informó alegremente. Huesos rotos, articulaciones dislocadas, conmociones cerebrales y un caso particularmente memorable en el que un cadete crillano retó a un humano a una pulseada y requirió una reconstrucción completa de la extremidad. ¿Qué le pasó al humano?, pregunté, temiendo la respuesta. Oh, estaba bien, respondió la doctora Belterra. Ni siquiera se lastimó un músculo. Sin embargo, se sintió fatal por todo el asunto. Al parecer, se había estado conteniendo y aún así, accidentalmente, licuó los huesos de su brazo. El comandante Zulrón asintió con gravedad. Los humanos han sido notablemente pacientes con nuestra curva de aprendizaje. Entienden que la mayoría de las especies no evolucionaron con sus ventajas particulares. Intentan ser amables con nosotros. ¿Amables?, dije con voz ronca, pensando en mi hombro reconstruido. La cadete Rodríguez usó aproximadamente el 5% de su fuerza potencial durante su encuentro, me informó el comandante. Si usaba más, estaríamos hablando de arreglos funerarios en lugar de tratamiento médico. Permanecí allí, atónito y en silencio, procesando esta información. Maya había sido amable conmigo. Esa respuesta devastadora que destruyó por completo mi confianza y requirió intervención médica de emergencia se debía a su cuidado para no lastimarme gravemente. ¿Hay más?, añadió el doctor Belterra, disfrutando claramente de mi crisis existencial. La evaluación psicológica del incidente sugiere que la agarró de una manera que desencadenó reflejos defensivos desarrollados específicamente para lidiar con el contacto hostil. Desde su perspectiva, no estaba siendo desagradable. Estaba simulando un patrón de ataque. Yo no la estaba atacando. Su cerebro lo sabía, respondió el comandante Fulrón. Su cerebro, sin embargo, funcionaba con varios millones de años de programación evolutiva que clasificaba los agarres inesperados por la espalda como amenazas potencialmente letales que requerían neutralización inmediata. La pantalla holográfica mostraba imágenes comparativas de varios depredadores terrestres y sus patrones de caza. Observé con fascinación enfermiza cómo la presentación detallaba con exactitud cuantas maneras en que los humanos habían sido cazados, acechados, emboscados y atacados por la fauna de su planeta. Los humanos desarrollaron contraestrategias para cada uno de estos patrones de amenaza, explicó el comandante, incluyendo idiotas confiados que los capturaban sin permiso.
Empecé a sospechar que mi experiencia en la academia militar estaba a punto de volverse mucho más educativa de lo que había previsto. ¿Y ahora qué? Pregunté débilmente. La sonrisa del comandante Zulrón no era tranquilizadora. Ahora, cadete Ketvar, aprenderá exactamente por qué el contingente humano se considera el recurso de entrenamiento más valioso de la academia. ¡Felicidades! Acaba de presentarse voluntario para la educación acelerada de The Outworlders. Algo en su tono sugería que esto iba a ser mucho menos divertido que mis cursos anteriores. A la mañana siguiente, mi hombro todavía me dolía como una estrella moribunda, pero el comandante Zulrón había decidido que el dolor físico no era excusa para retrasar la educación. Me encontraba en la base de entrenamiento 7, rodeada por lo que parecían ser todos los cadetes no humanos de mi curso, todos mirando nerviosamente a Maya Rodríguez, de pie en el centro del tapete de prácticas. La lección de hoy, anunció el comandante, nos centraremos en la xenobiología práctica y en la importancia de comprender las capacidades de los compañeros antes de hacer suposiciones sobre sus limitaciones. Maya parecía completamente relajada, con el equipo de entrenamiento estándar y la expresión paciente que usan los profesores al explicar conceptos básicos a niños particularmente lentos. Junto a ella estaba otro humano, un cadete masculino presentado como Marcus Chen, que parecía tener aproximadamente el mismo tamaño que Maya e igual de poco impresionante para los estándares galácticos. Antes de empezar, dijo Maya, con la voz que se oía con facilidad por toda la plataforma de entrenamiento, quiero disculparme de nuevo con Ketvar por el incidente de ayer. Me doy cuenta de que mi respuesta podría haber parecido excesiva a alguien que no estuviera familiarizado con los reflejos defensivos humanos. Excesiva. Cierto. Como llamar a una supernova ligeramente cálida. Ahora, continuó, voy a demostrarles algunas capacidades humanas básicas para que entiendan con qué interactúan cuando interactúan con nuestra especie. Marcus se subió a la colchoneta frente a ella y se miraron con la naturalidad de quienes están a punto de conversar amistosamente. Sin posturas agresivas, sin exhibiciones intimidatorias, sin extensiones de plumas en la cresta ni marcaje territorial. Solo dos humanos allí de pie, con aspecto completamente inofensivo. El entrenamiento de combate humano comienza en la infancia, explicó Maya con tono conversacional. Lo llamamos juego, pero en realidad es una preparación sofisticada para encuentros hostiles. Los niños participan en juegos que simulan caza, lucha, disputas territoriales y escenarios de supervivencia. Esta demostración mostrará la velocidad estándar de combate humano, añadió Marcus. Operaremos a una intensidad de aproximadamente el 30% para evitar lesiones. 30% de intensidad. Archivé eso como información potencialmente importante. Lo que sucedió después redefinió mi comprensión de la palabra velocidad. Maya y Marcus se movían como si estuvieran bajo el agua en un entorno de baja gravedad. Cada golpe y contragolpe fluía con precisión mecánica. Excepto que su versión de cámara lenta seguía siendo más rápida que cualquier cosa que hubiera visto en cursos avanzados de combate. Las manos de Maya se movían en patrones que dejaban imágenes residuales en mi visión. Marcus contraatacó con movimientos que parecían desafiar las leyes de la física. Flotaban una alrededor de la otra como mercurio líquido, cada ataque bloqueado o redirigido con una eficiencia que hablaba de reflejos afinados a niveles sobrenaturales. Y estaban conversando mientras luchaban. Fíjense en las prioridades de los objetivos, dijo Maya, desviando con indiferencia lo que habría sido un codazo devastador para mi especie. Articulaciones, puntos de presión, grupos de nervios, las técnicas de combate humanas se centran en el máximo efecto con el mínimo gasto de energía. La conservación de la energía era crucial en la Tierra, coincidió Marcus, ejecutando un lanzamiento que envió a Maya girando por los aires en lo que debería haber sido un impacto catastrófico. Aterrizó de pie como si la gravedad fuera opcional. Los recursos escaseaban, así que las técnicas de combate ineficientes te mataban de hambre, incluso si sobrevivías al conflicto inmediato. Continuaron su demostración durante unos minutos más,
mostrando técnicas que habrían hospitalizado a cualquier no humano en la sala. Llaves articulares, llaves de presión, proyecciones con palanca y golpes dirigidos a debilidades anatómicas con precisión quirúrgica. ¿Y esto es el 30%? Preguntó Grigstao, mi compañero de litera, que parecía tener dificultades para procesar lo que veía. Casi 25, en realidad, respondió Maya, sin siquiera respirar con dificultad. No queremos lastimarnos accidentalmente durante el entrenamiento. El comandante Zulran activó una pantalla holográfica que mostraba mediciones de impacto y lecturas de energía cinética de su sesión de sparring. Las cifras me pusieron las escamas de nervios. A modo de comparación, anunció, estas lecturas representan niveles de fuerza que 14 de las 17 especies que asisten actualmente a esta academia considerarían letales. Pero no pretendemos ser letales, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Esto es solo defensa personal básica y mantenimiento físico. Todos los humanos aprenden esto al crecer. ¿Todos los humanos? Pregunté semanalmente. Maya prácticamente lo confirmó. La preparación para el combate forma parte del desarrollo infantil estándar. Tenemos ligas competitivas, clases recreativas y programas educativos obligatorios. Es como aprender a leer o a hacer matemáticas. La doctora Beltara se materializó al borde de la colchoneta de entrenamiento, disfrutando claramente de la continua destrucción de la confianza no humana. Quizás deberíamos hablar de las ventajas fisiológicas, sugirió amablemente. Maya asintió y señaló su propio cuerpo. Los humanos evolucionamos como cazadores persistentes. Estamos diseñados para perseguir a nuestras presas hasta que se desploman por agotamiento. Nuestro sistema cardiovascular, la composición de nuestras fibras musculares y la eficiencia metabólica están optimizados para la actividad física sostenida. Empezó una serie de ejercicios que parecían calistenia básica, pero que los sensores de la plataforma de entrenamiento registraban como una fuerza impresionante para maquinaria motorizada. Flexiones que creaban pequeños cráteres en el suelo reforzado. Saltos que desafiaban la gravedad. Demostraciones de fuerza central que hacían que el equipo se quejara de su tolerancia al estrés. Nuestra densidad ósea es aproximadamente 3 veces superior a la media galáctica, añadió Marcus, mientras realizaba lo que parecían estiramientos casuales, pero que en realidad doblaban las barreras de seguridad alrededor de la colchoneta. La densidad de las fibras musculares es entre 4 y 5 veces superior a la estándar. La eficiencia de las vías neuronales es aproximadamente 6 veces superior a la norma galáctica. ¿6 veces? Chillé. Por eso me pareció tan lento tu agarre de ayer. Maya explicó con suavidad. Desde mi perspectiva, te movías como si estuvieras bajo el agua. Tuve tiempo de sobra para evaluar la situación, elegir una respuesta adecuada y ejecutar la contratécnica. El comandante Zulran manipuló la pantalla holográfica para mostrar tiempos de reacción comparativos. Los promedios humanos aparecieron como medidas de referencia, con las capacidades de otras especies apiladas contra ellos como intentos cada vez más patéticos de seguirles el ritmo. Los sentianos reaccionan a los estímulos en aproximadamente 0,4 segundos, anunció, resaltando los datos de mi especie con lo que parecía un énfasis innecesario. Los humanos promedian 0,06 segundos para respuestas relevantes para el combate. Hice los cálculos e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Maya había reaccionado a mi agarre y me neutralizó en menos tiempo del que mi cerebro tardó en registrar que se estaba moviendo. Por eso tratamos de ser cuidadosos con otras especies, continuó Maya. Aparentemente inconsciente de que estaba destruyendo sistemáticamente todas mis suposiciones sobre las estructuras de poder galácticas. Entendemos que nuestras capacidades pueden parecer abrumadoras para quienes no evolucionaron en mundos mortales. Abrumadoras, repetí aturdido. Oh, esto es solo rendimiento físico humano básico, dijo Marcus alegremente. Ni siquiera hemos hablado de las ventajas psicológicas. ¿Ventajas psicológicas?, preguntó Grigstall, aunque su tono sugería que realmente no quería saber.
La expresión de Maya cambió ligeramente, y por un instante vislumbré algo que hizo que todos los instintos de mi cerebro reptiliano gritaran advertencias sobre los superdepredadores y la cadena alimenticia. Los humanos somos asesinos natos, dijo conversacionalmente. Pasamos millones de años aprendiendo a cazar, luchar y sobrevivir en condiciones que habrían exterminado a cualquier especie sensata. Desarrollamos el reconocimiento de patrones, la evaluación de amenazas, el pensamiento táctico y la psicología de combate que nos permiten dominar nuestro entorno. También somos cazadores en grupo, añadió Marcus, y de repente la forma en que él y Maya se movieron juntos durante su demostración adquirió un nuevo significado. Los humanos nos coordinamos instintivamente. Compartimos información, ejecutamos tácticas de grupo y nos apoyamos mutuamente en el combate. Compartimos información, y compartimos información, y compartimos información sobre cómo podemos hacerlo. 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 Me senté en la misma cafetería donde comenzó mi educación y humildad, moviendo cuidadosamente mi hombro recién reconstruido a través de los ejercicios de rango de movimiento prescritos. La terapia de biorregeneración había funcionado a la perfección, pero la doctora Belterra me informó alegremente que la articulación siempre estaría un poco más débil que antes. Un recordatorio permanente, lo llamó, de la importancia de tomar decisiones informadas. Mis sesiones de fisioterapia habían sido una experiencia educativa en sí mismas. Resulta que cuando te lesionas por una estupidez espectacular, el personal médico te asigna a trabajar con quien tenga más experiencia en el tratamiento de tu tipo de lesión. En mi caso, eso significaba pasar 3 horas diarias con Maya Rodríguez, la mujer que aparentemente había ayudado a rehabilitar a los 46 idiotas anteriores que se habían enredado con los reflejos defensivos humanos. ¿Cómo se siente el hombro hoy?, preguntó Maya, acomodándose en el asiento frente a mí con su bandeja de almuerzo. Durante el último mes y medio, estas sesiones habían evolucionado de una incómoda necesidad médica en algo que se asemeja a la amistad. Aunque ocasionalmente me llamé de la conciencia de ese depredador que me recordaba exactamente lo que era capaz. Mejor, admití, me rompí el brazo con un círculo cuidadoso. La doctora Valterra dice que debería haber sido la misma semana que era capaz. Aunque ahora entendí que era solo la eficiencia humana. Pensar en los cálculos de la fuerza en el momento. Yo lo estaba. Lo solicité. Molesto pero no peligroso, dijo con una ligera sonrisa. Si hubiera pensado que realmente estabas tratando de lastimarme, tu hombro habría sido el menor de tus problemas. Lo archivé como información en la que realmente no quería pensar demasiado. La cuestión es que Maya continuó. Los humanos generalmente no piensan en nuestras capacidades en comparación con otras especies. Para nosotros,
Lo que te hice fue solo una defensa propia básica. Aprendimos a no dejar que la gente nos agarre sin permiso, y aprendimos a responder rápidamente cuando lo intentan. Pero tenías que saber cuánto más fuerte eras que yo. En realidad no, ella admitió. Quiero decir, intelectualmente sabía que los humanos tenían ciertas ventajas, pero nunca las había probado realmente contra otras especies. Tu reacción me ayudó a comprender mejor la brecha. En las últimas semanas, pasé un tiempo considerable investigando esa brecha. Las capacidades físicas humanas no eran solo superiores a las normas galácticas. Eran superiores mediante márgenes que sugirieron que la mayoría de las especies no deberían compartir técnicamente la misma clasificación que las formas de vida sapientes. Éramos como niños que jugaban con adultos. Excepto en los adultos tenían millones de años de práctica matar cosas que querían matarlas. Te debo una disculpa, dije finalmente. No solo por atraparte sino por todo lo que lo llevó. Los supuestos, el prejuicio, la ignorancia completa sobre lo que realmente son los humanos. Maya saludó despectivamente. No fuiste el primero, y probablemente no serás el último. La mayoría de las especies pasan por alguna versión de esta curva de aprendizaje cuando se encuentran por primera vez en humanos. Estamos acostumbrados. Eso es lo que me molesta, dije. Estás acostumbrado a ser subestimado y amenazado por personas que deberían saber mejor. No es ideal. Maya estuvo de acuerdo, pero es comprensible. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos que eran relativamente seguros y estables. Desarrollaste inteligencia, cooperación y tecnología sin necesidad de convertirte en armas para caminar. Tiene sentido que tenga problemas para reconocer las adaptaciones de depredadores. Pensé en eso. Mi mundo natal era un paraíso para los estándares galácticos. Clima estable, recursos abundantes, amenazas naturales mínimas. El Imperio Santio se había desarrollado a través del avance científico y la cooperación social, no a través de una guerra constante con entornos hostiles. Nunca habíamos necesitado convertirnos en lo que eran los humanos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pregunté. ¿Cómo cerramos la brecha entre lo que son los humanos y lo que todos los demás esperan que sean? Maya consideró la pregunta mientras terminaba su almuerzo. La educación ayuda, dijo finalmente. La comprensión conduce al respeto y el respeto evita incidentes como el nuestro. Pero tiene que ser una comprensión real, no solo el conocimiento académico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes memorizar estadísticas físicas humanas, estadísticas todo el día, pero hasta que las experimentes personalmente son solo números. Necesitabas sentir qué tan rápido podía moverte, con qué facilidad podría dominarte, antes de que realmente entendieras qué significaban esas estadísticas. Ella tenía un punto. Toda mi educación teórica sobre los humanos había sido inútil cuando se enfrentó a la realidad de interactuar con uno. Había necesitado esa llamada de atención que dio hombros para entender con qué estaba tratando. ¿Es por eso que acordaste ayudar con mi fisioterapia? Pregunté. ¿Asegurarme de tener la experiencia educativa completa? Maya sonrió, y por primera vez la conciencia del depredador en su expresión se sintió amigable en lugar de amenazante. Pero también porque me sentí mal por lastimarte. Fuiste ignorante y desagradable, pero no eras malicioso. Solo necesitaba una mejor información. Durante las siguientes semanas, nuestras sesiones de terapia se habían convertido en reuniones informales de intercambio cultural. Maya explicó la psicología humana, la historia evolutiva y la dinámica social mientras compartía las perspectivas sentián sobre la cooperación tecnológica y el desarrollo pacífico. Era el tipo de educación de las especies cruzadas que debería haber sido la academia en la academia. ¿Qué pasa si formalizamos esto? ¿Creó algún tipo de programa para ayudar a otras especies a comprender las capacidades humanas antes de cometer mis errores? ¿Como un curso de orientación de The Outworlder? Exactamente. Demostraciones prácticas, interacciones reales, educación práctica sobre lo que los humanos realmente pueden hacer.
haga imposible que cualquiera se gradúe sin comprender exactamente con qué están trabajando. Maya asintió pensativamente. Podría funcionar. El comandante Zulran ha estado presionando por mejores protocolos de entrenamiento entre especies. Algo así podría ser exactamente lo que la Academia necesita. Miré alrededor de la cafetería en todas las diferentes especies que almorzan juntas, completamente inconscientes de los depredadores del ápice sentado en silencio entre ellos. ¿Cuántos otros incidentes podrían prevenirse con la educación adecuada? ¿Cuántos hombros podrían salvarse? Hay un solo problema, dije. ¿Eso es eso? Usted tiene que ser uno de los instructores. Y saber lo que sé ahora sobre las capacidades humanas, no estoy seguro de que exponer más cadetes a sus métodos de enseñanza es completamente seguro. Maya se rió, un sonido que de alguna manera logró ser genuinamente divertido y vagamente amenazante. Además, después de lo que te pasó, creo que la mayoría de las personas estarán debidamente motivadas para prestar atención. Roté mi hombro nuevamente, sintiendo la ligera rigidez que siempre me recordará a esta conversación. ¿Sabes qué? Dije. Creo que eso podría ser exactamente lo que necesita este lugar. Se han convertido en el programa de la Acarata de la Muerte y el Inserción de los Instrigue Mayor de Mayaz. Tuvo el dudoso honor de servir como su principal ejemplo de que no hacer al conocer a un humano por primera vez. En la escala de las opciones de vida espectacularmente pobres. ¿Y sabes qué? No cambiaría nada. Porque a veces la educación más valiosa proviene de asegurarte absolutamente de que nunca quieres repetir la experiencia de aprendizaje. Además, Maya resultó ser una excelente amiga una vez que dejé de tratar de establecer el dominio sobre ella a través de la intimidación física. Es curioso cómo funciona.